Vamos a iniciar este video tutorial para el programa de la ecuación cuadrática. Inicialmente debemos comprender cómo se comporta el programa. Para este caso vamos a ver en esta parte la fórmula general para la ecuación cuadrática, donde vemos cada una de las partes que la componen. Esta ecuación resuelve el problema de ecuaciones de segundo grado de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí podemos apreciar, este es la forma general de esta ecuación. Con respecto a las variables, podemos denotar tres variables: la variable a, la variable b y la variable c. Como vemos, las tres se repiten inclusive en varias ocasiones, a excepción de la c. Estas serían las tres variables. Y aquí encontramos las condiciones. La primera condición es que la variable a debe ser distinto a 0. La variable b debe ser mayor a la multiplicación de la variable a con la variable c, ya que si la variable b llega a ser menor que esta multiplicación, nos vamos a encontrar con un problema en esta parte, ya que la variable b debe restar a la multiplicación de a por c por 4, y si este resultado de acá no es lo suficientemente mayor, pues vamos a tener un resultado negativo, y la raíz de un número negativo no existe. Entonces, en cuanto a la fórmula lineal que vamos a utilizar para la programación en Visual, debemos partirla en dos partes, x1 y x2, ya que como vemos en la fórmula tenemos un más y menos, por tanto debemos sacar un x1 y un x2. Entonces, para x1, esta sería la fórmula lineal. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de acá, ya que en Visual no lo podemos escribir así. En Visual debemos escribirlo de esta manera. Esta sería esta parte. Y en esta otra parte, ¿por qué estamos multiplicando por menos 1? Porque lo que encontramos es menos b, y b puede ser inclusive un número negativo o un número positivo, porque es una variable. Entonces aquí en esta parte debemos multiplicar por menos 1 para que la variable pues se convierta en algo negativo, o pues que este símbolo negativo pues surta efecto. Eso sería entonces esta primera parte, la explicación de cómo funcionan los fundamentos. Ok, ahora vamos a dar inicio ya a la aplicación en Visual Basic. En esta primera parte vamos a desarrollar todo el entorno gráfico. Para ello pues hacemos un nuevo proyecto y seleccionamos un exe estándar. Vamos a maximizar el proyecto y vamos a empezar a arreglar nuestro primer formulario, que es el formulario de inicio. Entonces a este en el Captain lo voy a llamar inicio ecuación cuadrática. Inicio ecuación cuadrática. Ok, si yo quiero puedo cambiar el backcolor de este formulario. Vamos a ponerle un color así, de esta forma. Voy a poner un mensaje de bienvenida para el usuario, entonces pongo un label y cambio el caption. Vamos a escribirle: digite por favor su nombre de usuario y contraseña. De este modo el usuario va a saber exactamente qué es lo que debe hacer. Entonces vamos a alinearlo al centro, vamos a cambiar el backstyle a transparente y vamos a cambiar la propiedad font, puede ser negrita 18, y ya el usuario sabe exactamente qué debe hacer. También voy a utilizar una herramienta Image para poder poner un logotipo. En este caso primero debo cambiar la propiedad stretch a true, y posterior a eso ahora sí ya puedo cargar una imagen. Entonces voy a buscar aquí una imagen. En este caso voy a buscar una imagen de tipo empresarial, que puede ser esta, y ya como tiene stretch true, entonces ya la puedo adaptar al tamaño que yo quiera. Dejarla así, aquí a esta parte, puede ser disminuir aquí este tamaño,
Bueno, ahora voy a utilizar un label para escribir usuario, para que el usuario digite enfrente su nombre de usuario. Entonces de nuevo voy a cambiar el backstyle a opaco y la propiedad font la voy a poner en negrita 18 y al usuario pues sabe que debe digitar ahí su usuario. Voy a copiar y a pegar este control, le digo que no, para escribirle ahora el password o contraseña. Entonces cambio el caption por contraseña, o también le podría escribir password, ya pues como queramos hacerlo. Ok, vamos a correr un poquito esto acá, esta parte, para que quede alineado. Y ahora voy a utilizar textbox, voy a utilizar dos textbox, una para que el usuario escriba su nombre de usuario y otra para la contraseña. Voy a cambiar la propiedad font de una vez aquí para este texto, negrita 18 puede ser, o negrita 24 puede también ser, para que el usuario escriba bien su nombre. Voy a copiar y a pegar este control, le digo que no, para tener el text 2, ¿sí? No importa que aquí diga text 1, aquí verificamos que es text 2. Entonces voy a ahorrar este texto de acá para que él ya pueda escribir, y aquí también voy a borrarlo. En cuanto a la contraseña, voy a utilizar dos propiedades. Una es la propiedad maxLength, le voy a dar un valor de 4 para que el usuario pueda digitar tan solo 4 caracteres, máximo 4 caracteres. Y voy a cambiar aquí el password carácter por algún símbolo, puede ser un asterisco en este caso, para que cuando el usuario digite su contraseña lo que escriba son asteriscos. Vamos a ver cómo se vería. Ahí vemos que la contraseña que digita son asteriscos y que máximo puede digitar 4. Ok, vamos a continuar. Entonces ya esto sería esta parte. Esto sería como el formulario de inicio. Creo que no sería necesario hacerle nada más. Sin embargo, vamos al formulario a retirarle el botón de minimizar y de maximizar. Entonces vamos a decirle que max button sea falso, que min button sea falso, y ya vemos que se van esos dos botones. Además le vamos a decir que movible también sea falso, para que no me permita mover el formulario para ningún lado. Lo voy a ubicar acá en toda la mitad de la ventana para que cuando inicie se vea aquí en todo el centro. Como vemos, no se puede mover para ningún lado y listo. Ya podemos cerrar acá, ya tenemos esta parte. Ahora voy a utilizar un command button, entonces para ingresar puedo ubicar aquí un command button, voy a escribirle ingresar. Voy a cambiar de una vez entonces la propiedad font. Recordemos que no le podemos cambiar el nombre, perdón, el color de la fuente a un command button. Aquí podemos hacer lo siguiente para que sea mucho mejor el texto, es darle espacios, le damos espacios, y ya con eso pues se ve el texto distanciado aquí, ocupa una buena parte. Listo, vamos ahora a crear un nuevo formulario que sería el formulario número 2. Entonces vamos a empezar a arreglar nuestro formulario número 2, pero antes podemos de una vez programar el botón del formulario número 1, botón de ingresar. Entonces le damos doble clic y vamos a escribir el siguiente código, form2.show, para que él sepa que necesito que me muestre el formulario 2, y le voy a dar el código unload me para que él sepa que debe descargarse. De esta manera, entonces yo le doy clic acá y él me va a cargar esta parte. Aún no le voy a poner condiciones para que me cargue el otro formulario. Voy a dedicarme primero a la parte gráfica de ambos formularios para que pues, nos quede bastante bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer en este momento es ubicar bien la ventana de formulario. Acá yo considero que ese es el tamaño adecuado. Caption lo vamos a poner ecuación cuadrática y listo. Si quiero puedo también volver a cambiar el back color de la aplicación, a ver si es el mismo. Sí, sí es el mismo, muy bien. Ya no es necesario escribir otro mensaje, pero lo que sí debemos hacer es ponerle una imagen referente a la ecuación cuadrática. Bueno, para ello yo tengo aquí una muy buena herramienta que recomiendo, es utilizar en
en PowerPoint o en Excel o en Word, utilizar las ecuaciones. En este caso la ecuación cuadrática, la fórmula de la ecuación cuadrática en Office 2010 ya está. Y ahí la puedo poner, ahí está. La puedo guardar como una imagen. Aquí puedo guardarla en mis imágenes. Él la va a guardar como un JPG o un GIF o un PNG. Voy a guardarla en este caso como un JPG. Guardémosla como imagen ecuación y listo. Guardar. Ya entonces ya está guardada, ya puedo cerrar PowerPoint, el programa que han utilizado de Office para eso. Entonces aquí ahora lo que voy a hacer es ubicar una imagen más o menos de las proporciones que yo necesite. Ya sabemos, stretch true, y le digo picture, pues la imagen que necesitamos. Entonces la llamamos imagen ecuación 1, aquí, perdón, imagen ecuación abrir. Entonces aquí tenemos la imagen de la ecuación cuadrática para que el usuario sepa realmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces un label que podemos utilizar acá para que él entienda lo que tiene que hacer es digite por favor, o por favor digite, también digite por favor las variables para calcular los valores de x1 y x2. Recordemos la presentación que vimos hace un momento de cómo es que debe funcionar. Pues tenemos a x1 y a x2. Voy a cambiar aquí esta y no la confundamos con una y dentro de la fórmula. Listo. Entonces ya en este caso el usuario sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Backstyle, backstyle vamos a cambiarlo a transparente y vamos a cambiar font un poquito más grande, negrita 18 puede ser, si está bien así. Entonces ya él sabe qué tiene que hacer en este caso. Entonces pues realmente la parte visual de este programa no es tan compleja como se pensaría, ya que lo único que necesitamos es digitar tres variables y con un solo botón calcular a x1 y a x2. Eso es lo que debe hacer este programa. Entonces para ello vamos a ubicar aquí unos labels. Entonces el primero de ellos debe decir a igual. Utilizamos la A minúscula para que aparezca como se ve aquí en la imagen. El font, bueno, aquí yo recomiendo cambiar primero la fuente, ya que esta fuente que viene por defecto pues viene muy pequeña y cuando la ampliamos entonces suele verse muy pixelada. Entonces ya tenemos aquí a igual, yo creo que voy a cambiarle la negrita y de pronto tamaño 80, ahí la vemos, ya se ve mucho mejor. El backstyle entonces transparente y ya tenemos entonces ahí nuestro primer label. Voy a decirle control C, control V, digo que no, para tener ya para la variable B, control C, control V para la variable C. Ahí estarían mis tres variables, cambio simplemente aquí los caption, B y aquí por C. Yo ya tengo aquí para digitar mis tres variables. Entonces al frente lógicamente le debo poner una text box donde se digiten las variables. Voy a cambiar este texto aquí el tamaño. Entonces utilizo la propiedad font para ello. Entonces voy a decirle de nuevo, también puedo cambiar acá por la misma letra que utilicé y ponerle 72 en este caso, muy grande, vamos a ponerle unos 48. Entonces ya el usuario va a digitar acá el valor para A. Normalmente los valores para A, B o C son enteros positivos o negativos de 1 o máximo 2 dígitos, pero de todas maneras pues podemos dejarlo como para 3 dígitos. Entonces lo primero que voy a hacer acá es borrar este texto y le voy a dar un max length de 3 para que pueda digitar solo hasta 999, o si queremos podemos dejarlo solo hasta 2 para que solamente pueda digitar hasta el número 99. Así las cosas, entonces puedo copiar y pegar este control. Ya tengo aquí la textbox 2 y la textbox 3, como podemos apreciar. Yo ya tengo para digitar los tres valores, máximo de a 2 dígitos. Inclusive podríamos pensar en disminuir un poquito los tamaños de estas textbox.
ser así. Ok, ahora debo garantizar entonces acá los resultados de esta parte. Yo creo que esto lo podemos achicar un poco más. Como vemos, no necesitamos tanto espacio. Listo. Entonces vamos a ubicar aquí un command button en esta parte que se llame calcular. Entonces cambio el caption y ya tengo un caption que dice calcular. De nuevo voy a la propiedad font, voy a darle la misma fuente impact que utilicé, negrita, en este caso 48, para que se vea mucho mejor. Calcular, como muy grande, voy a ponerle 40. Listo, ahí estaría bien. Si queremos le quitamos una negrita. Bueno, ok. Este botón debe ser un poco más visible, entonces vamos a utilizar la propiedad primero style a graphical y luego ahí sí va color para que el botón coja colorcito. Puede ser así. Y ahora pues vamos a utilizar un label de estos, que no, y para poderlo ubicar acá y decirle que este amigo se llama X1. Listo. Y puedo utilizar este para decirle que hay otro aquí que se llama X2. Ok, ya tenido esto así, entonces puedo copiar de nuevo entonces estas textbox. Aquí la textbox 4 que iría al resultado de X1 y la textbox 5 donde iría el resultado de X2. Aquí en esta parte sí deberíamos darle un max length por lo menos de unos 5, porque pues vamos a encontrarnos aquí con resultados de pronto que van más allá de los 5 dígitos, incluyendo comas o signos negativos. Entonces ya aquí pues vamos a aumentarlo también, tener un mejor resultado aquí en esta parte. Ok, listo. Vamos a utilizar entonces ahora un botón de borrar. Esto los podemos ubicar en esta parte baja. Botón de borrar, dejarlo en mayúscula mejor. Ok, y vamos a cambiarle aquí algunas cosas. Entonces cambiémosle aquí font, puede ser negrita 18, y vamos a utilizar uno que se llame salir. Entonces aquí salir. Listo. Ya digamos, este sería nuestro formulario número 2, toda la parte gráfica. Si queremos le podemos incluir acá un logotipo, entonces pongámoslo acá, ponlo así, puede ser el mismo. Bueno, si es el mismo, podemos inclusive seleccionarlo y si le control C, pasamos al formulario 2 y le decimos control V y él lo va a pegar de una vez allá, ya con el stretch true y todo lo que necesitamos. Ok, allá estaría todo listo en esta primera parte, lo que son los entornos visuales. En este pues ya tenemos código para pasar allá, pero aún no tenemos condiciones. En este sí ya no tenemos todavía nada de código. Podría yo pensar de pronto en un botón de volver, también es una opción. Entonces podemos ponerlo al final de estos tres: borrar, salir o volver. Pongamos un botón de volver. A veces es bueno para si se necesita cambiar de usuario. Entonces vamos a utilizar aquí un botón de volver. Para el botón de volver puedo inclusive copiar este código así, control C, y pegarlo acá, pero cambiar, ya que no cargue el formulario 2 sino el formulario 1 de nuevo. Entonces miremos, a ver, cargo el formulario 2, ahí vemos, no, todavía no hace nada, y tenemos el botón de volver, ahí está. Bueno, ya para finalizar entonces esta parte visual, podemos también estas dos textbox darle la propiedad locket true para que el usuario no pueda modificar los resultados que está obteniendo aquí. Entonces locket, verificamos locket true, listo. Ya entonces tendríamos esta parte. Siempre es muy necesario guardar muy bien el programa. Vamos a recordar cómo guardamos. Entonces vamos a ir a archivo, guardar proyecto como. Entonces cada vez que hagamos un proyecto necesitamos cada vez que hagamos un proyecto necesitamos siempre hacer una carpeta nueva para que nos quede muy bien guardada. Vamos aquí, voy a ubicar aquí una ruta, vamos a llamarle entonces ecuación cuadrática. Listo. Y aquí entonces vamos a guardar, él nos va a permitir guardar los formularios y el proyecto.
Nunca cambiemos este nombre, siempre dejémosle el mismo nombre para que no tengamos ningún inconveniente al momento de volver a guardar el proyecto. Ya guardé el formulario 2, ahora guardamos el formulario 1 y finalmente guardamos el proyecto. Cuando nos pregunta si deseamos agregar este proyecto a SourceSafe, pues lo que vamos a decirle es que no hay necesidad. Podemos volverle a decir que guarde y ya podemos cerrar. Hasta ahí esta primera. Bueno, para esta parte final que ya tiene que ver con el código, lo más importante es comprender lo que veíamos en la primera parte de la presentación, donde citábamos las variables y las condiciones. Entonces, bueno, empecemos a programar. Lo primero que vamos a hacer es acabar de programar este botón. Entonces, antes de que él pueda mostrarnos como tal el formulario, lo que tenemos que hacer es condicionar. Para ello, pues vamos a poner primero una condición donde si el texto 1 está igual a nada, a doble comillas, entonces debe hacer algo. En este caso le vamos a enviar un mensaje, un msgbox, diciéndole pues que por favor digite su nombre de usuario. Entonces por favor digite su nombre de usuario. De este modo pues el usuario va a saber que tiene que digitar su nombre. Luego vamos a ponerle una coma y ya encuentro aquí los controles BB. Voy a ponerle un BB critical para que el usuario sepa que está cometiendo un error. Luego otra coma y vamos a poner entre comillas entonces error de usuario. Ok, ya tenemos entonces nuestra msgbox y podemos hacer que el texto 2, por si digitó alguna contraseña, sea igual a nada también. Listo, y ya podemos decirle en if. De este modo entonces estoy garantizando que el usuario digite un nombre de usuario válido. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero teniendo en cuenta ahora la textbox 2. Entonces si la textbox 2 llega a estar vacía, significa que el usuario no ha digitado una contraseña. Entonces vamos a decirle por favor digite su contraseña. Entonces aquí podemos decir error de contraseña. Ok, y vamos a hacer que el textbox se convierta en doble comillas, pero que también el text1 se convierta en doble comillas. Ok, bueno, ahí estarían estas primeras dos condiciones. Otra condición que tenemos que tener es si el usuario digita mal la contraseña. Entonces vamos a decirle si el texto 2 es distinto, entonces para distinto utilizamos esta simbología menor mayor para describir distinto. Si texto 2 es distinto, entonces vamos a darle una contraseña. En este caso le voy a dar solo unos 1 1 1 1. Recordemos que el max len es 4. Entonces ¿qué pasa? Si el usuario digita mal la contraseña, voy a enviarle un mensaje. Entonces voy a copiar de una vez uno de estos. Este sirve. Entonces le decimos por favor digite su contraseña, error de contraseña. Y de nuevo entonces text 2 y bueno, todo esto igualito. Entonces ya ahí tenemos que el text 1 se convierte en doble comillas y la text 2 en doble comillas. Entonces eso va a forzar al usuario a que escriba bien su contraseña. Ahora, viene aquí una parte y es cuando sí digita bien la contraseña. Entonces puedo copiar esto. Acá en esta parte hay que tener mucho cuidado acá, porque aquí es donde ya estoy diciéndole que sí va a digitarla bien. Entonces aquí esta parte es igual. Si el text 2 es igual a 1111, entonces ahora sí me va a mostrar el formulario 2. Yo sugiero antes de mostrar el formulario 2 enviarle un mensaje al usuario. Entonces copiamos, puede ser esto acá, y vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a decirle bienvenido. Ahora sí ya no lo vamos a rechazar, decimos bienvenido al programa de ecuación cuadrática, y ya entonces él va a ingresar bienvenido al programa de ecuación cuadrática. Ya no le vamos a dar un BB critical, no necesita un BB critical, vamos a decirle que sea un información, ponemos una coma y ya entonces tiene ahí su título, que va a ser entonces ecuación cuadrática, y listo,
ya entonces me va a mostrar esto. Le digo en if, siempre que abramos un bloque if debemos cerrarlo, siempre es muy importante hacer esta parte. Bueno, ahí ya está. Entonces vamos a probar esta primera parte. Entonces dijimos, si él le da clic acá y no ha ingresado ningún usuario, le debe botar un mensaje de error de usuario. Aquí está, por favor digite su nombre de usuario. Como no tiene contraseña, entonces también le está enviando estos errores. El que acaba de aparecer era porque no tenía nada, y este es porque es distinto a 111. Bueno, ahora digamos que ya ingresó su nombre, pero no ha ingresado su contraseña. Entonces ya le va a botar un error por no tener contraseña y un error por no digitar la contraseña correcta, y vuelve a borrar todo. Digamos que escribió la contraseña 5555 y va a tratar de ingresar. Entonces primero no escribió el usuario y segundo digitó la contraseña mal y está vacía. Esos son los tres errores. Vamos a escribir ahora un usuario y vamos a escribir una contraseña mal. Sería otra prueba. Entonces ingresar, entonces no nos va a ingresar porque la contraseña no corresponde y borra todo. Entonces ahora sí, ¿cómo ingresaría? Escribiendo el nombre de usuario y la contraseña correcta. Lo que escuchamos es, si el usuario sigue digitando, pues ya no le va a salir ahí nada. Entonces ingresamos y entonces nos va a botar el mensaje de bienvenida, que fue el que pusimos aquí en esta última parte. Ecuación cuadrática, bienvenido al programa. Ecuación cuadrática, le decimos aceptar y ahora sí ya nos ingresa acá. Listo, bueno, esto no lo hemos programado todavía. Ok, eso sería entonces esta primera parte de código que correspondería al formulario 1, que es el formulario de ingreso. Ahora vamos con el formulario número 2. Entonces, cosas a tener en cuenta aquí sumamente importantes. Primero voy a poner las fórmulas para x1 y para x2. En este caso recordar entonces todo lo que diga en la fórmula cuadrática, todo lo que diga a lo reemplazamos por tex1, todo lo que diga b lo reemplazamos por tex2 y todo lo que diga c lo reemplazamos por tex3, así de fácil. El primer resultado en tex4 y el segundo resultado en tex5. Entonces vamos a programar aquí nuestro botón, que sería entonces lo siguiente. Decirle que el tex4, que es donde va x1, va a ser igual. Entonces allí es donde escribimos la fórmula lineal que teníamos en la presentación. Entonces escribimosla. Vamos a abrir tres paréntesis primero, luego dice b en la fórmula, entonces ya sabemos que es tex2. Entonces dice que es tex2 multiplicado, abrimos paréntesis, por menos 1. Entonces ya ahí escribo menos 1, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis, más. Entonces después abro tres paréntesis, 1, 2, 3, le digo que es el tex2 elevado al cuadrado. Entonces ahí acordémonos, debemos utilizar aquí el exponente, simbolito exponente, el gorrito. Cerramos un paréntesis, le decimos menos, abrimos un paréntesis, 4 por, abro paréntesis, a, o sea, tex1, y el tex1 multiplicado por el tex3, que sería c. Cierro 1, 2, 3, elevado, abro paréntesis, a la 1 medio. Para escribir 1 medio, pues escribimos simplemente 1 dividido entre 2, cierro tres paréntesis, 1, 2, 3, y todo eso va dividido, abro un paréntesis, entre 2 por tex1, cierro dos paréntesis y doy enter. Si al momento de dar enter me dice algún error, es porque pues nos saltamos algún paréntesis. Es así de fácil. Bueno, entonces ahora vamos con la fórmula para tex5. Para ello entonces voy a copiar todo esto porque es igual, y lo único que vamos a ver que cambia para tex5 pues obviamente es aquí tex5, y este más ya no es un más sino un menos, que eso es lo que nos permite calcular x2 en la ecuación cuadrática. Y ya tenemos entonces las dos fórmulas. Si probáramos el programa hasta ahí, pues realmente pues estaría sirviendo. Bueno, ahí digité cualquier nombre de usuario, no hay ningún problema. Bueno, entonces si yo le doy clic acá, automáticamente se desborda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues yo no estoy condicionando absolutamente nada de lo que está acá. Entonces, bueno, vamos a ingresar. Entonces, ¿qué me encuentro? Me encuentro que ya puedo digitarle aquí unos valores.
y ya pues tengo aquí otro error. ¿Por qué el error? Porque ocurre que B, recordemos la condición, B debe ser mayor, en este caso a la multiplicación de A por C. Bueno, aquí da 1 por 1 pues 1, pero pues 1 no es mayor a 1, 1 es igual a 1. Entonces si depuramos, encontramos que el error está aquí mismo otra vez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues condicionar esto. Entonces, para condicionar, lo primero que debo hacer es que esto, pues primero no esté en doble comillas, porque ya sabemos lo que pasa. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Entonces vamos a decirle la primera condición. Si texto 1 es igual a doble comillas, entonces, ¿qué es lo primero que debemos advertirle al usuario? Pues que está mal eso. Entonces utilizamos msgbox. En este caso solamente le voy a dar una msgbox con un critical y ya. Entonces msgbox, entonces entre comillas el mensaje que le voy a dar, entonces digite un valor para la variable, entonces dejamos aquí minúscula para la variable a, listo, coma, bb critical, y ya podemos dejarlo ahí si queremos, no hay ningún problema. Y le decimos que texto 1 se convierta en, bueno, para este caso una de las condiciones es que a no puede ser 0, entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Vamos a decirle que se convierta text 1 en 1 y no hay ningún problema, y le decimos en if. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando el usuario pues le dé clic a calcular, pues le va a botar un mensaje y le convierte el text 1 en 1. Ok, entonces ya ahí no hay problema porque la ecuación no tiene problema con ese 1 ahí. Voy a copiar esta condición ahora para el text 2. Entonces lo mismo, pero en este caso la variable b, y la variable b sí tengo que convertirla en un número, de pronto puede ser el 1, y no hay tampoco problema. Luego entonces ya sería el texto 3, que sería para la variable c, y esta sí no puede ser 1 porque pues recordemos que debe ser b mayor a a por c, entonces puedo decirle que sea 0 y no hay ningún problema. Aquí en este caso de c no hay problema que sea 0. Entonces pues miremos qué pasa. Entonces vamos a ingresar de nuevo, listo, y vamos a decirle calcular. Entonces me va a decir que necesito un valor para la variable a, un valor para la variable b y un valor para la variable c. Bueno, vamos a ver dónde está el error. Claro, efectivamente aquí él está sacando raíz de un número inválido, entonces no le funciona. Entonces vamos a darle stop y seguimos aquí poniendo condiciones. Bueno, digámosle también que pronto este sea, bueno, 0 no hay problema. Bueno, la otra condición es si texto 1, que sería es igual a 0, que eso no puede ser, es una de las condiciones que tenemos, entonces vamos a enviarle un mensaje que sería este mismo. Todo esto sería igual, lo podemos pegar acá. Dijimos que digite un valor para la variable a, que el texto 1 pues se convierta en 1 en if, ahí no habría ningún problema. La otra condición que tenemos que poner es si texto, en este caso el texto 2, si texto 2 es menor, entonces aquí hay algo bien interesante, y es que debemos contrastarlo con una parte de la ecuación, y es donde multiplicamos a 4 por a por c. Entonces debemos escribirlo. Si texto 2 es menor a 4 por, entonces podemos copiar esta parte, perdón, vamos a copiar esta partecita de acá, hasta este paréntesis, aquí la podemos pegar. Entonces lo que estamos diciendo, perdón, entonces aquí dentro, lo que le estamos diciendo es que si el texto 2 es menor a esta multiplicación, entonces va a convertir al texto 2 en 1. A este caso no hay problema. Ah, bueno, ya encontré aquí el error, perdón, esto era texto 2 y esto era texto 3. Ya, bueno, ahora sí, el texto 2 lo va a convertir en 1. Al texto 1 también lo puede convertir en 1. Entonces es como volver a repetir esta parte de acá. Podemos decir control C, control V acá. Y para el texto 3 no importa si es 0. Entonces control C, control V. Listo. Y le decimos en if.
y si no, pues ahí ya puede hacer los cálculos. Vamos a ver cómo nos está yendo. Entonces voy a poner aquí un usuario, una contraseña, ingresamos. Entonces aquí, ok, calcular, bueno, no tenemos valor, no tenemos valor, no tenemos valor, y ya entonces de una vez nos calculó. Ya, pues prácticamente estaría hecho. Pero tenemos que empezar a hacer pruebas. Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos A, pero tenemos A, B y A, C? Entonces él le va a poner un valor y sigue calculando. ¿Qué pasa si C, por ejemplo, 5? Que en este caso 1 por 5 sería 5 y es mayor a 1, que eso sería una de las condiciones, lo convierte a 0 y no hay problema. Si A es 5, entonces aquí no habría problema porque da 0, entonces ahí puede calcular. Pero si aquí por ejemplo es 2, daría 10 y 10 es mayor a 1, entonces encontramos que lo vuelve a arreglar. ¿Qué pasaría si B por ejemplo es menos 5? Pues ya lo convertiría ahí en 1. Miremos a ver qué pasa si solamente pongo números negativos en mi ecuación. Entonces, teniendo en cuenta que A no puede ser negativo, entonces vamos a encontrar con que los voy a convertir a todos así. Si A es positivo, B es negativo y C es negativo, voy a encontrar con que puede hacer cálculo. Ahí como vemos está utilizando 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Lo mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. ¿Listo? Vemos que lo que true está funcionando porque no puedo borrar lo que acabo de hacer. Y listo. Vamos a ponerle aquí un valor de 1 a este. Ahí está calculando muy bien. A ver, 5, este 10 y este menos 2. A ver cuánto nos da. Ahí estamos calculando. Si A no tiene valor, nos dice que necesita un valor, pero él le da un valor y ya podemos calcular. O sea, él si no encuentra algo, pues le pone valor, pero para que nos permita calcular. Vamos a programar ahora estos últimos 3 botones y hemos acabado. Entonces, para ello, entonces vamos a primero a programar el botón de borrar. La idea es que el botón de borrar vuelva a las 5 textbox en doble comillas. Entonces vamos a decirle borrar. Botón de borrar acá, entonces le vamos a decir que text1 sea igual a doble comillas. Y así sucesivamente con los otros. Entonces puedo copiar y pegar todo esto así. Copiar estos dos. Y borramos este. Listo, ya tenemos para 5 textbox. Entonces la 2, la 3, la 4 y la 5. Bueno, ¿qué es lo que hace el botón de borrar? Bueno, básicamente el botón de borrar nos va a permitir que en este caso devolver a doble comillas todo esto. Si yo lo vuelvo a decir calcular, pues él va a hacer lo suyo. Aquí no hay ningún problema y listo. Ahora el botón de salir, pues ya sabemos, el código es end para que finalice todos los procesos. Y el botón de volver pues ya está programado y listo. Ahí estaría finalizado nuestro programa en esta primera parte. Entonces cualquier usuario, bueno, miremos aquí una cosa del usuario. ¿Cuántos dígitos podemos escribir? Entonces vamos a ver. Bueno, ahí tiene para escribir bastantes dígitos, pero en la contraseña sí nada más puedo escribir estos 4. Ok, entonces miremos. Aquí vamos a escribir entonces 2, 3 y 0. Ahí ya tendría que calcular, ahí está. Calculo x1 y x2. Borro, puedo volver o sencillamente salir. Ahí estaría nuestro programa listo. Eso sería nuestro programa de la ecuación cuadrática. Como punto final, entonces vamos a decirle archivo, guardar proyecto. Entonces aquí yo puedo decirle guardar proyecto directamente, lo va a guardar desde donde ya lo habíamos guardado. Y podemos guardar los formularios también de una forma muy fácil, dándole clic derecho aquí sobre la ventana explorador de proyectos y decirle guardar formulario y listo, ya están guardados. Y finalmente entonces vamos a decirle generar proyecto 1.exe. Entonces él va a ubicar la carpeta donde lo estamos trabajando porque ahí fue donde lo guardamos. Ahora este sí le podemos cambiar el nombre, entonces le vamos a llamar ecuación cuadrática. Yo no suelo usar tildes en los nombres de los programas porque en algunos idiomas no lo reconoce y cambian los caracteres. Bueno, aquí voy a decirle que la versión 1.2.0 derechos de autor, entonces vamos a ponerle los derechos de autor, decimos aceptar y ya pues cuando le digamos aceptar él compila y listo, ya quedó escrito el punto .exe. Podemos volver a decir guardar proyecto, ya podemos salir de allí y pues ahora lo que vamos a hacer es probarlo.
Vamos a dirigirnos al lugar donde lo guardamos y ya podemos probarlo. Entonces, ecuación cuadrática, y aquí está nuestro programita listo para aplicar. Aquí está, ya vemos, no está dentro de Visual, todo está tal como lo programamos. Vamos a poner la contraseña que es, ingresamos. Entonces ya aquí ya sabemos lo que él hace. Vamos a hacer un ejemplo acá que yo tengo ya hecho. Entonces vamos a darle aquí 2, aquí 3 y aquí 0. Y tenemos 0 y menos 1,5, que es lo mismo pues en fracción que 3 medios. Listo, aquí ya lo tenemos. Borramos, vamos a volver, aquí está, y salimos. Eso sería entonces esta última parte. Algo pues que yo también suelo recomendar es, de pronto, si queremos podemos cambiar acá el icono, sí, pero pues realmente no se puede de este sino de un acceso directo. Entonces pues miremoslo cómo se cambiaría de un acceso directo. Yo le puedo decir enviar a, y pues le puedo decir que hagan el escritura un acceso directo, y a este acceso directo sí le puedo cambiar el icono. Entonces voy a propiedades y puedo decirle aquí cambiar icono, ya, y pues aquí sencillamente puedo buscar un icono y reemplazarlo. Aquí yo creo que tengo unos iconos, entonces ahí deben ser archivos.ico. Los archivos.ico son archivos para iconos. Entonces aquí pongámosle algún muñequito y hemos acabado. Vamos a poner este. Ahí tenemos, entonces aplicamos y ya pues lo que vemos es aquí nuestro programa con un acceso directo y ya pues con su icono personalizado y todo. Eso sería entonces este video tutorial. Espero que les haya sido bastante ayuda y listo.